Vamos a asumir que vamos a emitir 1,5 millones de pesos por concepto de acciones preferentes. En las acciones no existe plazo. Una acción es indefinida o perpetua, como quieran llamarlo. No hay plazo. Tampoco existe tasa de interés. Lo que existe, y ustedes ya lo saben, es un dividendo constante, un dividendo fijo. Y ese dividendo lo podemos fijar sea en porcentajes o en unidades monetarias. Vamos a asumir 4%. Como todo título o valor, pues se van a incurrir en gastos de emisión. Vamos a suponer que es 37,000 los gastos de emisión. Va a estar siempre presente la tasa de impuesto a las utilidades. Y en base a esta información, ustedes me dirán cuánto es el importe del dividendo anual. ¿Cuánto es? Ya hemos hecho en política de dividendos, hemos calculado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le damos de premio al accionista preferente? 4%. ¿De qué? De la plata que hemos conseguido de ellos. Entonces, esto es 4% de 1,500,000, ¿no? Bien. En la gráfica, periodo 0, ¿qué entrada o salida de dinero vamos a tener? Entrada de las acciones, del dinero de las acciones. Entrada de dinero sería la venta de las acciones, el valor de emisión, signo positivo. Después, salida del dinero, los gastos de emisión, signo negativo. Pasa el año 1, ¿qué tenemos? Pago de dividendos, no intereses, ¿no? Porque esta gráfica corresponde al ejercicio anterior. Entonces vamos a pagar el dividendo número 1. Y como es salida del dinero, signo negativo. Año 2, ¿qué sucede? Volvemos a pagar el dividendo que corresponde al año 2. Pero el dividendo del año 1 es igual al dividendo del año 2. ¿Por qué? Porque son acciones preferentes. Y luego en el año 3 procederemos a pagar el dividendo del año 3, que es igualito al año 2, y así sucesivamente vamos a tener la generación de los dividendos. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Y en el infinito vamos a estar pagando el dividendo infinito, pero no hay una devolución de capital. No. Eso es en teoría lo que sucede con las acciones. Claro, en la realidad
La empresa puede cerrar sus puertas después de 3 años, después de 10 años, después de 20 años. Y cuando cierre sus puertas, si alcanzan los recursos, le van a devolver su plata al accionista. Eso es en la realidad. Pero mientras no suceda nada de eso, uno asume que la empresa se crea para siempre, ¿no? Ok. Entonces, gráficamente, esta sería la situación de una emisión de acciones preferentes. Y como ya tenemos los números asociados a cada variable, lo único que tenemos que colocar ahora es la ecuación. Una ecuación que decíamos dineros de hoy con dineros del futuro traídos al presente. Pero esa ecuación lo armamos a través de lo que nosotros llamamos nuestro flujo de efectivo, que va a empezar del año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. ¿Qué vamos a tener en el año 0? Tenemos una entrada de dinero de 1.500.000. Tengo una salida de dinero de 37.000 de gastos de emisión. Cuando termine el año 1, no vamos a pagar intereses, vamos a pagar dividendos. Y si vamos a pagar dividendos, signo negativo, 60.000. Devolución del valor de emisión no va a existir. Entonces, estos 60.000 se van a ir dando hasta el infinito. ¿Estamos? Ok. ¿Qué tenemos que sacar? Lo que habíamos hablado de establecer cuál es la TIR que simboliza el costo de capital. Pero ahora ni el Excel les va a salvar. Porque si no, ¿qué cosa vamos a manchar hasta el infinito? ¿Hasta dónde es? ¿Dónde es el infinito? Hasta el Excel tiene celdas infinitas. Pero en matemáticas financieras han visto una herramienta. ¿Cuál es? Las anualidades, pero ¿de qué tipo? Es una anualidad perpetua, simple y ordinaria. Ok. Tenemos una herramienta que vimos en matemáticas financieras que se llamaban anualidades perpetuas o perpetuidades, ¿no? Donde decíamos ¿qué era una anualidad? Como rezo, sabían cuando eran jóvenes. Hace un año ya. Una anualidad es una sucesión de pagos iguales hechos en tiempo igual, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos que puede ser una anualidad? Porque el dividendo 1 es igual al 2, al 3, hasta el infinito. Entonces, estamos hablando de pagos iguales, solo que tiene un nombre diferente. Y periodos iguales, pues que pagamos cada año, no pagamos a medio año, después de 3 meses, no. Termina un año, se paga dividendo. Termina un año, se paga dividendo. Y después explicábamos que las anualidades perpetuas tienen una característica. Se sabe cuándo empieza, pero no tienen fin. Y eso es lo que está sucediendo acá. Se sabe cuándo empiezan a pagarse los dividendos, pero no tienen fin. Entonces aprovechamos esa fórmula de la anualidad perpetua, simple y ordinaria,
ordinarias porque los pagos se hacen al final del año. Y también se sujeta al ejemplo. No pagamos dividendos por anticipado, ¿no? Siempre al terminar la gestión. Entonces, la herramienta, lo voy a colocar aquí al ladito, que veíamos en anualidades, decíamos, el valor actual, es decir, todos esos pagos infinitos, que le hemos llamado en la materia ERE, las anualidades, traídas al presente, lo hacíamos con una fórmula que les encantó, me acuerdo, porque hablábamos de límites que tendían al infinito y que resolviendo el límite nos decía que el valor actual es igual a la anualidad dividido entre la tasa de interés. Esto es cuando las anualidades son con periodos anuales y la I también es anual. Si tuviéramos anualidades perpetuas menores a un año, aparecería J dividiendo a la tasa entre J, ¿no? Ok, entonces esta es nuestra fórmula, donde nos están diciendo la plata de hoy es igual a la plata del futuro, a esos pagos infinitos traídos a la tasa I, al presente. Esta es la herramienta que usamos, solo que ahora el valor actual en nuestro ejemplo, el dinero de hoy, ¿cuánto llega a ser? No. ¿Cuánto es el dinero de hoy? ¿Cuánto? Yo soy ciego, pero ustedes son más ciegos todavía. ¿Cuánto es el dinero de hoy? 1.463.000. Ese es el dinero de hoy. Porque tenemos una entrada y una salida, se netea y ese es el total. Entonces, para la fórmula donde dice valor actual, ese es el dinero de hoy. Y en nuestro ejemplo es 1.463.000. ¿Entienden? ¿Igual a qué? ¿Qué tenemos en vez de R? ¿Qué es la variable en nuestro ejemplo? ¿Qué viene a ser E? Pero ya hemos hablado pues porque se pierde. Es el dividendo. Es la D en el ejemplo, la R en el ejemplo es D. Porque es un dividendo, es un monto de dinero que se repite todos los años. Y ahí está, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000. Solo que en nuestro flujo de caja, ese cuadro que está armado, habíamos dicho, lo armamos sin necesidad de llevar el dinero del futuro al otro lado, ¿no ves? Pero en el ejemplo, perdón, en la fórmula, está llevado al otro lado. Entonces, cuando utilicemos la fórmula, no voy a poner menos 60.000. R no va a ser menos 60.000. R va a ser 60.000 positivos. En el flujo, en el cuadro, en la matriz, no he llevado al otro lado, lo he mantenido en un solo lado de la ecuación. Y por eso tiene signo menos, que es salida de plata. Pero si lo llevara al otro lado, tiene un marcador. Ahí está. Entonces, nuestra fórmula de la anualidad dice valor actual es igual a R sobre I. Pero para nosotros valor actual viene a ser el valor de emisión menos los gastos de emisión. Todo eso significa el dinero de hoy. ¿Y qué le hacíamos después? Le hacíamos menos la sumatoria desde el año 1 hasta el infinito de todos los dividendos
traídos al presente a una tasa I. Y todo esto es igual a 0. O sea, lo que estamos desarrollando a través del ejemplo es la aplicación de esta forma. Pero, y de esta manera está construida la matriz, que se llama flujo de caja. De esta manera está construida. Obviamente no está con la tasa, etcétera, pero este es el mecanismo que utilizábamos en el Excel cuando era una matriz finita. Entonces, si esto lo llevo, este término, al otro lado, ¿con qué está yendo? Como la sumatoria de los dividendos hasta el infinito, pero con signo positivo. ¿No? Está yendo con signo positivo. Aquí falta un poco. Falta un signo positivo. Y así está expresado en esta fórmula. Por eso la E es positiva. Entonces, reemplazando información, todo esto ya sabemos cuánto nos vale. 1.463.000. ¿Cuánto es ED? ED viene a ser el dividendo, ya lo tenemos calculado. Es 60.000. Y es lo que no sé. La I es lo que no sé. Y obviamente es fácil su cálculo. ¿Cuánto da? Nos da un costo de capital de 4.10%. ¿No? Y otra vez volvemos a algo que vimos en la anterior sesión. ¿Cuánto estamos pagando de dividendo fijo? 4%. Y aquí sale 4.10. El 0.10 es por culpa de gastos de emisión. Si no tuvieran gastos de emisión, les daría 4%. Pero este es un costo de capital que conforme a los datos con los que estamos trabajando son datos anuales, ¿no ven? Pero como me gusta complicarles la vida, en el examen les puedo decir dividendos semestrales. En ese caso les daría un costo de capital semestral. ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo en forma anual. Ahorita está en anual, porque los datos son anuales. Pero no siempre es así. No siempre es así. Eso es lo que odio cuando piensan como caballo cochero, ¿no? Que solo hay ese camino y nada más. Todo cambia. Pero este costo de capital todavía no me sirve. ¿Cuál me sirve? El costo de capital real. Porque aún no le he descontado los beneficios. ¿Dónde va a ir a afectar los beneficios? ¿A qué variables le vamos a multiplicar? En pocas palabras, el bendito factor 1 menos t. ¿Al valor de emisión? No. No. ¿Sí o no? ¿Sí? Al valor de emisión. Pues que yo veo, sí. No. ¿Qué hacemos? No es gasto. ¿Le afecta o no le afecta? El estado de resultados no. El razonamiento es sencillo. ¿Dónde van a registrar contablemente la emisión que están haciendo? Balance. ¿En el balance o en el estado de resultados? Balance. Balance. ¿En qué parte? El- En el patrimonio. Va a decir capital preferente, ¿no ve? Ahí va a ir. Entonces, ¿me baja o me sube mis gastos? No, porque es una cuenta patrimonial. No pasa nada. ¿Cuál es la otra variable? Gastos de emisión. Ese va a ir al estado de resultados y por lo tanto me va a hacer bajar la base imponible. A ese sí
le multiplicamos. El dividendo preferente. ¿Cómo es? ¿Le vamos a multiplicar por 1 menos t o no? Antes que hablen, acuérdense de lo que hemos visto en el primer tema. Porque no lograron contestar su pregunta en el examen, una vergüenza. Le vamos a multiplicar por 1 menos t al dividendo. Si me dicen que sí, ¿por qué? Si me dicen que no, también ¿por qué? No se paga. Bueno, no afecta el número, no sé, porque los dividendos salen de las utilidades. Exactamente. El dividendo sale de las utilidades. ¿Ok? Y la utilidad es la última fila Del estado de del estado resultados. de resultados. ¿Qué vaya a pasar después al estado de resultados? No le importa un pepino. Porque ya saca utilidad neta o pérdida neta, listo, ahí se cierra. ¿Qué va a ir a pasar con ese número después? Si se va a ir al balance, en el balance se va a compensar, no le importa el estado de resultados. ¿Entiendes? Y los dividendos salen de las utilidades. No salen como un costo de la empresa. No es eso. Entonces, ¿le multiplicamos o no? No lo multiplicamos. Bien. Entonces, ¿qué cifras nos van a variar? Del flujo de efectivo que hicimos hasta el infinito, lo único que va a variar es el gasto de emisión, que en vez de tener 37.000, vamos a tener 37.000 multiplicado por 1 menos 25%. Después, los dividendos van a ser los mismos 60.000 negativos y así sucesivamente. Ok. Una vez que tenemos eso, volvemos a utilizar nuestra fórmula de las anualidades y sacamos cuánto vale I. Ustedes dirán, nos da 4.075. ¿Ha rebajado? Sí, ha rebajado porque ahora hemos considerado los beneficios. Pero este último dato que estamos obteniendo sí es el que nos importa. ¿Por qué? Este viene a ser el costo de capital real que ya está expresado en años. ¿Estamos? Siguiente fuente de financiamiento. Vamos a hablar de la emisión de acciones comunes o también llamadas ordinarias. Vamos a emitir 1.800.000 de acciones. El plazo también es perpetuo, pero los dividendos, aquí es el problema. En el caso de las acciones comunes, no hay dividendo fijo, ¿no ven? Lo que tenemos es dividendos que se sacan Para utilidad. Sí, pero ¿qué dice la política? ¿Cuál es la base imponible? ¿Qué? Se va a pagar solo. Sobre las utilidades, ¿no?
Si baja o sube la utilidad, en función a eso se paga dividendo. Ok, entonces ahí ya tenemos un problema. Nos vamos a anticipar a uno de los temas que vamos a ver un poco más adelante cuando empecemos a hablar de cómo establecemos el valor de una acción a valores de mercado. Ya sabemos calcular el valor de la acción a valores contables, a libros. Lo hemos visto en política de dividendos. Entonces, lo máximo que podemos calcular o llegar a estimar es o el dividendo actual, el último dividendo que se ha pagado común, o una estimación del dividendo del primer año. Pero ya pretender estimar qué va a pasar hasta el infinito en los dividendos no se puede. Entonces lo que se hace en la academia es asumir un supuesto que es muy razonable. ¿Cómo deberían ser los dividendos a través del tiempo? ¿Deberían mantenerse? ¿Cómo deberían ser? Crecientes, ¿no? Es obvio que debe ser creciente, porque se supone que año que pasa manejamos mejor la empresa, ¿no? No sería concebible que pensemos cada año que pasa más bien la vamos a empeorar la empresa hasta cerrarla. No es lógico. La administración diría, lo lógico es que la empresa tenga utilidades, sí, aunque sean poquito, chiquitas, pero que tenga. Y que esas anualidades además vayan creciendo en el tiempo. No estoy diciendo en cuánto crecer, 30, 40%. Lo importante es que crezca. Entonces, bajo ese supuesto, hay un modelo para estimar dividendos, para estimar valores de mercado en las acciones, que se asume que los dividendos crecen en el tiempo a través de una gradiente, a través de un factor constante. Entonces, dividendo no vamos a tener. Lo máximo que vamos a tener, les decía, es el dividendo del año 1 o puede ser el dividendo del año 0 también, puede ser. Porque si nosotros tenemos la tasa de crecimiento, si tengo el dividendo del año 0, lo hago crecer con la tasa de crecimiento un año más y saco el dividendo del año 1. Y si tengo el dividendo del año 1, le aplico otra vez la tasa de crecimiento y tengo del año 2 y así sucesivamente. Es lo que hemos visto en progresiones. El otro escenario, es decir, tengo como dato el dividendo del año 1 ya, estimado, 3 pesos, 3 dólares. Y a partir de ahí lo hago crecer con la gradiente, con la tasa de crecimiento. Entonces la lógica viene a ser la misma. Lo importante es que necesitamos para el modelo saber cuánto es el dividendo del año 0 o saber cuánto es el dividendo del año 1. Cualquiera de los dos me sirve. Vamos a suponer que en este caso tenemos el dividendo del año 1. Y el dividendo del año 1 vamos a decir que es 3 pesos con 50 centavos. Gastos de emisión, sí, siempre vamos a tener gastos de emisión, eso no lo podemos evitar. Impuesto a las utilidades, esto ya no, pero sí va a entrar una nueva variable que la estamos denominando gradiente. Una G minúscula, esto va a ser la gradiente que en pocas palabras representa una tasa de crecimiento. ¿De qué? De los dividendos. Ok. Ahora,
es la tasa de crecimiento de los dividendos. Ustedes pueden determinarla históricamente. Pueden decir, a ver, en los últimos 10 años, ¿cómo ha crecido la utilidad? O, como parte de una planificación de largo plazo, también llegar a estimar cuánto va a crecer la utilidad los siguientes 10 años. No sean tan optimistas de decir, no, pongamos 10%, 20%, es mucho. Hacia el infinito, si ponen 10% significa que en 10 años van a duplicar prácticamente la utilidad. ¿No? Entonces, coloquen tasas relativamente prudentes que simbolicen, por ejemplo, en nuestro ejemplo vamos a asumir que es una tasa del 2.5%. Bien, enseguida les doy la forma. ¿Cómo va a ser nuestra gráfica entonces? ¿Qué va a estar en el periodo cero? Valor de emisión. El valor de emisión positivo, gastos de emisión negativos. Ok. En el año 1. Gradiente. Va a estar el dividendo del año 1. Signo negativo porque es salida de plata. En el año 2, ¿cómo va a ser el dividendo? Monto total multiplicado por la tasa de crecimiento. El dividendo del año 1 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Qué? Y ustedes dirán, ¿por qué el diablo se multiplica por 1? Por la anterior. Igual a 100. Nos evitamos hacer dos operaciones, ¿no? Porque lo otro sería sacar del dividendo del año 1, sacar el 2.5%. Y después ese 2.5% sumarle al año 1. O sea, multiplicamos primero y sumamos después. En cambio, si colocamos el factor 1 más g, el 1 ya le está recogiendo la base, que es el dividendo del año 1. Y ya directamente nos sale el resultado. ¿Cómo va a ser el dividendo del año 3? Dividendo 3 es igual a dividendo 2. El dividendo del año anterior 2, paréntesis, 1 más la multiplicado por gradiente. 1 más la gradiente. 1 más g. Entonces, el dividendo del año 3 va a ser dividendo del año 2 por 1 más g. ¿Sí? Pero el dividendo del año 2, ¿a qué equivale? Al dividendo. No quiero poner d sub 2. ¿A qué equivale? A d sub 1 por 1 más g multiplicado por 1 más g. ¿Me entiende? O sea, en vez de colocar d sub 2, coloco lo que equivale. Y eso me va a determinar que el dividendo del año 3 sea igual al dividendo del año 1 por 1 más g elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. ¿Sí me han entendido? No pura matemática es esto nada más. ¿Qué he ganado con eso? Es que lo estoy expresando el dividendo del año 3 en función al dividendo del año 1. Bueno, y podríamos perder toda la noche haciendo lo mismo. ¿A cuánto es? ¿A qué equivale el dividendo del año 4? Va a ser de sub. ¿Cuánto? De sub 1 por 1 más g elevado a la cubo. ¿No? Y así sucesivamente se va a ir generando todos los dividendos expresados en función al dividendo del año 1. Entonces el dividendo del año 4, diremos, el dividendo del año 4 es d sub 1 elevado a cubo.
Y después vendrá el dividendo del año 5 elevado a la cuarta, etc. El último dividendo en el infinito. ¿A qué va a ser igual? El dividendo infinito va a ser igual a b sub 1 elevado a infinito menos 1. ¿Sí o no? El último infinito, si quieren, perdón, el último dividendo que está en el infinito, lo vamos a multiplicar por b sub 1, 1 más g elevado, el exponente siempre es menor al periodo, en 1. Pero eso es pura teoría. El punto es, ¿y ahora cómo actualizo todos esos dividendos que están creciendo en el tiempo? A la vez. Otra vez echamos mano a las perpetuidades, pero en este caso son anualidades perpetuas crecientes de manera geométrica en el tiempo. En mate financiera vimos, ¿se acuerdan? Un sistema de amortización con cuotas crecientes de manera aritmética. Luego, un sistema de amortización con cuotas crecientes de manera geométrica. Que se me puede ocurrir que en su examen hagan un cuadro de amortización con esos sistemas. Cuidado. Entonces, la diferencia es que en vez de ser anualidades finitas, estas son infinitas. Y su valor actual, su fórmula, vamos a colocar aquí. Su fórmula es igual a R sobre 1 menos G. Así de sencillo su fórmula. Significa que traer esas anualidades perpetuas que crecen de manera geométrica es igual a colocar el valor de la anualidad sobre 1 menos G. Pero para usar esta fórmula hay una condición, y la condición es que la tasa I, la tasa de descuento, tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento de las anualidades. ¿No? Porque si no, no va a funcionar. No puede darnos un resultado negativo. Y nuestro ejemplo es, ¿no? Porque nuestra tasa I no la sabemos cuánto es, pero la G sí sabemos cuánto es 2.5. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer de estas 4 variables que tenemos? Ya sabemos cuánto es el valor actual, ¿no ven? Ya sabemos de dónde van a ser. ¿Cuánto es R? Aquí me falta colocar. Es R1, por si acaso. No es E, porque las R's crecen, ¿no ven? Este es R1. Entonces, el valor actual ya sé cuánto es. El primer dividendo también ya sé cuánto es. La tasa de crecimiento ya sé cuánto es. Lo único que me falta es saber cuánto es I. Y para saber cuánto es I, lo único que tienen que hacer es despejar. ¿Cuánto sale? No hay números, sino hay formas. ¿Qué está haciendo 1 menos G? Dividiendo. ¿Qué va a hacer al otro lado? A multiplicar. Y menos G. ¿Qué se queda aquí? Queda simplemente R1. Después, ese valor actual lo puedo llevar al otro lado a dividir, ¿no? Con lo que me quedaría R1 dividido entre valor actual. Y
finalmente, para que la I se quede solita, La gradiente verás sumar. decimos R1 sobre el valor actual. ¿Qué me está haciendo la gradiente? Está restando. Por esta, ¿qué voy a ir a hacer al otro Suma. lado? Ya está. Esta será su fórmula de una anualidad perpetua que crece de manera geométrica, donde hemos despejado la tasa de descuento. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio ahora, de decir, primero haremos un poquito de caja para que no se me pierda. Valor de emisión es entrada de dinero, tenemos 1.800.000. Gastos de emisión, signo negativo, 44.000. Luego va a venir el primer dividendo que dijimos lo vamos a calcular en 3,50. Pero aquí tengo un problemita. El dividendo es unitario, es 3.50 por acción, ¿no? Entonces necesitamos saber cuántas acciones ordinarias o comunes hemos emitido. Entonces esto es fácil porque aquí vamos a colocar el número de acciones comunes. Lo vamos a hacer facilito. Vamos a asumir que hemos emitido 18.000 acciones. ¿Y a cuánto habré vendido cada acción? 3.5. ¿Ah? A 100, ¿no? Eso es el poquito que hemos hecho. Hemos emitido 18.000 acciones, hemos vendido a 100 y ha salido el 1.800.000. Listo. Ahora sí puedo calcular el dividendo que vamos a pagar cada año. El dividendo que vamos a pagar en el primer año es 3.50 multiplicado por 18.000. Entonces vamos a pagar 63.000 pesos en el primer año. 3 pesos con 50 multiplicado por 18.000 acciones. ¿Cuánto va a ser el dividido en el año 2? ¿Cuánto va a ser? Conforme a lo que hemos desarrollado, ¿no? Dividiendo del año 1 multiplicado por 1 más, ¿qué? 64.575. El dividiendo del año 3 será 66.189. El del año 4 será 67.844 y así sucesivamente irá subiendo. Pero verifiquen, no copien, verifiquen. Sepan de dónde están saliendo esos números. Ay, tengo que comprar mi calculadora hecho per ser. Para el examen.
Sigamos. Entonces ya tenemos cuantificadas las variables que vamos a utilizar para aprovechar ese despeje que hicimos a la derecha en la parte superior, ¿no? Entonces nuestro costo de capital va a ser igual a R1. ¿Cuánto vale R1? 63.000. Acuérdense que está al otro lado de la ecuación. Cuidado que me pongan menos 63.000. No se olviden de eso. 63.000 en vez de R1, en vez de valor actual que van a poner 1.757.000. Más, en vez de la G que van a poner 2.5%. Entonces, nuestro costo de capital, que no es real todavía, va a ser igual a R1 dividido entre el valor actual y a esto le voy a sumar la gradiente. Entonces nos da 6.088. Verifiquen. Si me ponen menos 63.000, les va a dar una tasa de un costo de capital negativo. ¿No? Error. No se olviden, una cosa es el dato en el flujo de efectivo, en la matriz esa, y otro caso es cuando se está llevando al otro lado de la ecuación. Sacan igual, ¿no? Sí. Pero lo que me importa es el flujo el costo de capital real. ¿Qué variables son afectadas por el factor 1 menos t? Dividendos, ya hemos hablado que no. Valor de emisión, también ya hemos hablado que no. La única variable es los gastos de emisión. $1.800.000. Esto multiplicado por 1 menos t. Y después los dividendos que hemos hablado. En ese sentido, su costo de capital sería 6.065. Confirmo. ¿Sí les da lo mismo? Sí. Ok. Pues los voy a escribir para que no se olviden, pues ustedes después van y se aplazan en los exámenes. Dentro del patrimonio neto, siendo en su sentido más amplio, tenemos el capital preferente, ¿no ve? Que es la plata de los socios preferentes. ¿Sí? Puede, no puede. Tiene que existir el capital común. Tiene. El que no
no puede existir ese capital preferente porque no es obligatorio emitir acciones preferentes. Es voluntario, no es obligatorio. Pero lo que sí debe haber es capital común o capital ordinario. Este sí tiene, porque con este se funda o se va aumentando en el tiempo. Pero además sabemos que en el patrimonio neto pueden haber, por ejemplo, una cuenta que se llame utilidades acumuladas o actividades no distribuidas, lo que quieran. Está la utilidad de la gestión. Puede estar el tema de la reserva legal o también reservas fijadas por el estatuto. Puede haber en la cuenta de superávit por revalorización de activos fijos, etcétera, ¿no? Hay un montón de cuentas que están acá, que forman parte de todo el patrimonio. Bueno, ¿cuánto nos cuesta este cuenta? Lo acabamos de ver. Este sería el caso de las acciones preferentes. Entonces, esto ya sabemos cómo calcular su costo de capital. De este otro capital común también ya sabemos, asumiendo esa hipótesis que las utilidades crecen con el tiempo. Ya lo tenemos. Pero estas otras cuentas que tenemos acá dentro del patrimonio neto también tienen su costo de capital. No es que sean gratuitas. Tienen costo de capital. En realidad, todo el grupo como tal, todos estas, todas absolutamente tienen costo de capital. Entonces, ¿qué se hace para estas otras cuentas? Utilizar el costo de capital calculado para el capital común. ¿Me entiende? Entonces, ustedes tienen utilidades acumuladas. ¿Cuánto es su costo de capital? La misma alícuota, el mismo valor que han sacado para el capital común. Para la reserva legal, lo propio, etc. ¿Por qué? Porque todas estas cuentas le pertenecen a los socios comunes. No le pertenece al socio preferente. Acuérdense lo que hacíamos en política del dividendo. Para sacar el valor de la acción común en el libros, decíamos todo el patrimonio neto menos capital preferente. Porque al capital preferente, ¿qué le importa? Su dividendo fijo. Y su dividendo fijo nunca sube, nunca baja. En cambio, al accionista común sí le interesa sacar utilidades y si hay pérdidas tendrá que absorber la empresa y todas estas cuentas le pertenecen al socio común, no al preferente. Entonces, por ese motivo, se asume que el costo de capital de estas cuentas va a ser igual al costo de capital del capital común. No se olvide, porque en varios exámenes que puse, les coloqué valores a estas cuentas y se han olvidado de cuantificarme su costo de capital. No se olvide. Bien. Ok. Con eso creo que estamos en condiciones de por fin calcular cuánto es la vaca. ¿Qué vamos a hacer?